¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos Bueno, días. buenos días, Buenos Licen. días, Buenos días, profe. Lice. Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, Buenos chicos? días, licenciado. Buenos días, un gustazo escucharles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando pues en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar es acerca de la civilización china, ¿no? Que es una de las culturas más antiguas y sobre todo directamente la que más aportaciones nos ha dado a nuestra sociedad, ¿no? Antes de eso, por favor, no nos olvidemos de tener los documentos, de tener las pensiones, las tareas al día, ¿no? Para que obviamente pues no tengamos contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿sí? Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos un poquito de la civilización china, prácticamente fue una cultura en donde establecieron lo que son normas políticas, económicas, culturales, sociales, en donde prácticamente sirvieron de base para las nuevas culturas que posteriormente fueron apareciendo, ¿no? Ahora, la civilización china. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? ¿El señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Verónica Criollo, por favor? Licen, buenos días. No puedo ver la pantalla, Licen. ¿No les aparece mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? No, si se le parecía, ahorita dejo de compartir. Ahí también. Sí, ahí se ve la pantalla, Licen. Sí, se ve, Ok. No, licenciado. Licen, yo no. ¿Sí, no? Señorita Verónica, ¿no le puede ver la pantalla? Sí, Licen, ahí sí. Listo, por favor. La civilización china surgió en las cercanías del río Amarillo y del río Azul, en la era que se denomina Neolítico, específicamente en los años 7000 y 2000 antes de Cristo. El territorio resultó muy fértil y rico en recursos naturales, permitiéndole a su población progresar a un ritmo acelerado, logrando hacerse un nombre en la historia universal. Conozcamos un poco más sobre las costumbres y tradiciones de China. Excelente, señorita. Muchísimas gracias. Muy bien. La civilización china, ¿no? Prácticamente es una cultura que se sentó cerca de ríos bastante grandes y extensos, ¿no? Y uno de estos ríos, pues, realmente representativos fueron el río Amarillo o el río Azul, ¿no? O mejor también conocidos como el Huanghe o el Yangtze-Kiang, ¿no? Si bien es cierto que fueron ríos que prácticamente permitieron que las actividades de la agricultura, de la ganadería, prácticamente lograran desarrollarse, ¿no? Muy bien. Ahora, si bien es cierto, esta cultura apareció en los 7000 y 2000 años antes de Cristo, ¿no? Y el territorio prácticamente era muy fértil, de recursos naturales bastante aceptables, en donde permitió a la población directamente tener un crecimiento bastante acelerado, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a su ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Gloria Zurita, por favor? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado. Por favor. Ubicación. Ahorita, licenciado, por favor. La ubicación china se encuentra al este del continente de Asia, entre las cercanías de los ríos Amarillo, Guaj y Azul. Dice, estos dos ríos dividían al país en diferentes regiones, pero gracias a estas vías fluviales, la cultura siguió en desarrollo. Excelente, señorita Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. La ubicación directamente se encontraba en el continente asiático, ¿no? Aquí, justamente en esta imagen podemos observar, ¿no? Lo vamos a hacer un poquito más grandecito, ¿sí? Muy bien.
Aquí directamente tenemos el territorio en donde se dio la ubicación de la civilización china, ¿no? Y aquí también podemos observar los ríos importantes, ¿no? El Huanghe y el Yangtze-Kiang, ¿sí? Excelente, muy bien. Si recordamos un poquito, la civilización de Mesopotamia, ¿cómo se llamaban los ríos principales? Si recordamos un poquito. ¿Cómo dicen, El disculpe? río El Tigris Tigres y y el Éufrates. Eufrates. El El Tigris y los Éufrates y el Éufrates. Tigris. Muy bien. Dentro de la civilización china tenemos, si no nos olvidemos, el Huanghe o el Yangtze-Kiang, o mejor conocidos como el Río Amarillo o el Río Azul, ¿no? Excelente. Vamos a hablar directamente de las formas de gobierno, ¿no? Las dinastías. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor? El señor Stalin Salazar. ¿Estamos ahí? Sí, dicen. Buenos Por días. favor. Buenos Ya. días. Dinastías chinas. Podemos dividir la época de la civilización china en dos etapas. Primera etapa, etapa antigua. Dinastía Xia, 2000, 2100 a 1600 años antes de Cristo. Esta fue la primera dinastía y tuvo lugar desde el año 2000, 2100 hasta 1600 antes de Cristo. Estuvo ubicada alrededor del río Amarillo. Dinastía Shang, de 1600 y 1100 antes de Cristo. Esta dinastía reinó durante 1600 y 1100 antes de Cristo, durante el cual se caracterizó para utilizar las caparazones de las tortugas y las omóplatos del buey con fines de adivinación. La dinastía Zhou, 1050 a 256 antes de Cristo. Esta dinastía derrotó a los Shang y empezó a regir en el año 10.050 hasta el año 256 antes de Cristo. Durante esta dinastía se originó el reino de los estados o provincias. Segunda etapa imperial. Dinastía Qing, 221 y 206 antes de Cristo. Abarcó este 221 al 206 antes de Cristo. A partir de esta dinastía de China se convirtió en imperio, convirtiéndose en un pueblo un pueblo más unido y fuerte. Se mejoró en el sistema de escritura y arqueología. Dinastía Han, 2600 y 2020 después de Cristo. Se extendió desde el año 2006 antes de Cristo y hasta el año 220 después de Cristo, y hubo un progreso enorme de la parte comercial, así como también la industria y la agricultura. Dinastía Xiu, 581 y 618 después de Cristo. Durante este año de 581 después de Cristo hasta 618 después de Cristo se caracterizó por reformar el país, así como considerar su poder. Se siguió ampliando la construcción de la Gran Muralla. La Hasta ahí dinastía. nada más, señor. Ya. Excelente, muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, las formas de gobierno podemos determinar en dos etapas, ¿no? La etapa antigua y la etapa imperial. En la etapa antigua encontramos pues la dinastía Xia, ¿no? Que prácticamente estuvo entre los años 2100 y 1600 antes de Cristo, ¿no? Y dentro de sus inicios obviamente estuvieron ubicados dentro o cercano al río Amarillo, ¿no? La dinastía Shang, que prácticamente estaba en los años 1600 a 1100 antes de Cristo, ¿no? Y aquí directamente estuvo caracterizado por utilizar lo que es los caparazones de las tortugas como formas de adivinación, ¿no? La dinastía Zhou, que prácticamente establecieron reinos o provincias de estos territorios, ¿no? Y aquí hablamos directamente de la etapa imperial, ¿sí? Hablamos de la dinastía Qing, Han, Sui, Tang, Song, Yuan, Ming y Qing, ¿no? Que prácticamente cada dinastía dio lo que es
un aporte trascendental a estos territorios, ¿no? Por ejemplo, directamente la dinastía Qing, aquí desarrollan lo que es el sistema de escritura, la arqueología, hablamos directamente de la dinastía Han, que desarrolló lo que es actividades del comercio en la industria, en la agricultura, hablamos directamente de la dinastía Shui, de la construcción de la Gran Muralla China. Además, hablamos directamente de la dinastía Song, que prácticamente dio lo que es un imperio llamado Caifeng, que prácticamente estableció como es un imperio bastante extenso dentro de esta dinastía, ¿no? Y en fin, y aquí directamente podemos hablar que de estas formas de gobierno prácticamente el representante, hablando de la etapa imperial, fue el emperador. ¿Sí? El emperador que prácticamente era el jefe de todas las departamentos, el jefe directamente político, militar, social y religioso como tal, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde prácticamente las dinastías estaban dominando estos territorios, ¿no? Muy bien, pasamos directamente a la organización política de la civilización china. ¿Me ayuda, por favor, el señor Daniel Reyes? ¿Estamos ahí? Dígame. Sí, por favor, ayúdeme en la lectura. Organización política de la civilización china. La organización política de la civilización china se caracterizó por las dinastías, las cuales estaban dominadas por los emperadores que tenían todo el poder y autoridad en el imperio. Y este era sucedido por un heredero, generalmente su progenitor, varón. Luego se instauró la burocracia china, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y que estaba encargada o funcionarios públicos. Además, durante la dinastía Qing se crearon las leyes que respaldaban la propiedad privada, pero bajo un sistema de igualdad para todos, lo cual dejaba al gobierno chino o cargo de la administración de los bienes del pueblo. Por otro lado, se implementó su sistema de pago de impuestos, lo cual se diseñó por la unificación de toda la región dominada por China, incluyendo las leyes, buscando así reducir el conflicto entre miembros de los distintos pueblos del imperio. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la organización política, ¿no? Hablamos directamente del dominio de las dinastías, pero sobre todo a cargo directamente del emperador, ¿no? Aquí directamente podemos establecer que cada emperador obviamente designaba a su hijo primogénito, ¿no? Es decir, al primer hijo varón, y de tal manera pues iba en este caso estableciendo sus formas de gobierno, ¿no? Hablamos también en este caso que en la dinastía Qing se crean las leyes que respaldan la propiedad privada, ¿no? Pero dicen, También establecen lo que es un sistema de igualdad para todos y sobre todo directamente están los funcionarios a cargo de la administración de los bienes del pueblo, ¿no? Hablamos también en este caso de que el emperador daba paso a la creación de leyes y obviamente era el encargado de aprobarlas como tal, ¿no? Muy bien, pasamos directamente dicen a yo la una preguntita. organización social. Sí, dígame, por favor. O sea, el emperador pasaba de los hijos que eran Edric. O sea, póngase, el emperador tuvo un hijo y ese hijo va y hereda el trono. Sí, así mismo. Sí, pero a veces hay historias que dicen que los hijos, que algunos hijos eran aún pequeños, niños, y les tocó gobernar porque los papás morían en las guerras y esas cosas. Excelente, muy bien. En el caso de China, contaban con un senado también, ¿no? En la mayoría del caso, cuando el hijo, en el caso del emperador, contaba con una edad bastante madura, por decirlo así, era encargado directamente para convertirse en emperador. Sino de igual manera en el senado, pues elegían a otro más representativo, ¿no? Dentro de la misma familia. ¿Sí? Muy bien. Ahora pasamos a la organización social, por favor, ¿no? ¿Me ayuda en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, el señor Pablo Escobar? ¿Estamos ahí? Señor Pablo, Sí, ¿no? Listen, dígame.
Por favor, ayúdeme en la lectura. Organización social. Dice, el emperador era quien ocupaba el primer lugar en la pirámide social china, ya que se consideraba que tenía un origen divino. La aristocracia, noble que constituía la corte imperial. Esta se componía por territoriales y jefes militares. El tercer nivel era ocupado por funcionarios de alto rango y de mucha confianza para el emperador, jueces, gobernadores, políticos, supervisores y recaudadores de impuestos. Todos estos velaban por los intereses del imperio en cuanto a seguridad, producción y funcionamiento de los sistemas. El cuarto peldaño de la escala estaba ocupado por los campesinos que se encargaban de trabajar los campos de cultivo de los terratenientes. Estos eran quienes ocupaban la mayor parte de la población china en aquel tiempo, junto a servicios o ayudantes de estos. Por último, podemos ubicar a los esclavos quienes estaban constituidos en su mayoría por sus prisioneros de guerra y también por sus hombres castigados que habían perdido su libertad. Excelente, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, dentro de la organización social prácticamente estaba de esta manera, ¿no? El emperador, la aristocracia, mandarines, campesinos y los esclavos como tal. Recuerden que China prácticamente tenía pues una sociedad esclavista, ¿no? Y los prisioneros de guerra prácticamente eran considerados como los esclavos como tal, ¿no? Ahora vamos a pasar directamente a la economía china, ¿sí? Yo le voy a dar lectura, por favor. La economía de los chinos se basaba principalmente en la agricultura, cultivando principalmente arroz en el río Yangtze y luego domesticando animales de carga con los que transportaban los productos hacia las ciudades vecinas, iniciando el comercio de aquellos tiempos con el trueque como sistema de beneficio, ¿no? Posteriormente se comienza a desarrollar la metalurgia en la edad de los metales para crear armas y herramientas de trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como la misma agricultura y otras tareas caseras, ¿no? Los materiales provenían de la minería que se fue desarrollando en yacimientos cercanos, donde se explotaban minerales importantes como el hierro, el cobre, el oro y el plomo, ¿no? Por otro lado, se fue desarrollando las artes que se utilizaban en el comercio, como por ejemplo la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda, los cuales llegaron a extenderse por todo el territorio denominado por los chinos y hasta el mundo a orillas del Mediterráneo como tal, ¿no? Por ejemplo, el arroz. Acá, nosotros aquí en el Ecuador, ¿cuántas veces comemos arroz en el día? Una vez, 2 veces, licenciado. dos Dos veces, puede ser 2 veces a una vez. Almuerzo y muy merienda. bien. Excelente. 2 veces. Ahora, si bien es cierto, el arroz prácticamente fue una aportación de los chinos y obviamente ellos lograron pues tener lo que es un salto en la agricultura, ¿no? Hoy en día nosotros utilizamos el arroz para consumirlo 2, 3 veces al día, ¿no? Pero obviamente en su momento el arroz también era utilizado para, en este caso, tener lo que es un trueque comercial, ¿no? Por ejemplo, si en sitios tenían directamente el arroz, intercambiaban en este caso con otros productos, ¿no? Especialmente con las verduras del caso, ¿no? Entonces, miren, otra situación acá. El trueque, ¿qué será el trueque? El trueque, licenciado, era El un intercambio de otra licenciado. cosa. Por ejemplo, yo le daba el arroz, ellos me daban las papas, o yo les daba el choclo y ellos me daban las habas. Eso entendía yo, sabía que era el trueque, el intercambio. Excelente, muy bien. El intercambio de productos, ¿no? Excelente. Entonces, miren, dentro de China, obviamente el intercambio también era bastante viable, ¿no? Ahora, verificamos también que ellos también trabajaban en la metalurgia y obviamente trabajaban en metales como el hierro, el oro, y prácticamente los utilizaban para crear armas como tal, ¿no? Y a su vez herramientas para la agricultura y empezaron también a domesticar animales también, ¿no? Aquí hablamos una imagen en donde vemos lo que son la población china
directamente, en este caso, por un lado cultivando y obviamente en este caso cosechando los productos, ¿no? Aquí tenemos pues en que los chinos prácticamente utilizaban lo que eran herramientas, sí, aquí podemos ver directamente en donde están trabajando en la agricultura, en donde están recogiendo los frutos como tal, ¿no? Muy bien, pero la aportación directamente fue el arroz como tal, ¿no? Hoy en día en casa nos podrá faltar todo, pero menos el arroz, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿cuál es el arroz que más les gusta a ustedes? El arroz flor, licenciado, el arroz del osito me gusta más. Muy bien. El ¿Qué arroz otro rico. tipo de arroz nos gusta? Arroz rico, arroz El arroz macareño. macareño. Muy rico. bien. Excelente. Entonces, miren, tenemos diferentes formas de consumir el arroz en nuestro hogar, ¿no? Y obviamente, pues, nosotros podemos realizar diferentes platillos con el arroz, ¿no? Excelente. Ahora, otra aportación importante de los chinos fue la religión. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Diana Shirley? ¿Estamos ahí? Sí, Lisa. Por favor. Religión. Religión. El sistema religioso chino no fue para nada parecido a los de la cultura occidentales y única ha sido su fuerte, ya que se ha regido principalmente a la filosofía, como la confucianismo, que se ha determinado un gran impacto a la cultura china hasta el día de hoy. Además, creen que el teísmo y el bautismo, las cuales también se ha llegado a considerar más ideas fisiológicas en la cualquier cosa. La China creía más de las fuerzas de la naturaleza, en vez de algunas divinidad especial por la cual creían en el cielo y en los distintos elementos, como el agua, el fuego, la tierra y el aire. Además, la adoración, los antepasados formaban parte de su cultura. Por eso miles de las familias ordenaban a sus antepasados una y otra vez una especie de rito obligatorio. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Dentro de la religión prácticamente no era una religión como tal, ¿no? Simplemente eran filosofías de vida, ¿no? Y una de las filosofías de vida prácticamente hablaban de tres corrientes importantes, ¿no? El confucianismo, el budismo y el taoísmo como tal, ¿no? Que prácticamente eran filosofías de cómo los seres humanos tenían que comportarse, ¿no? Y eventualmente los seres humanos directamente tenían que mostrar diferentes valores o actitudes que de tal manera permitirían pues tener un camino de felicidad o de iluminación del alma que se le conoce, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy los chinos, los asiáticos no son muy religiosos porque ellos consideran que cualquier religión que nosotros tomemos va a llegar al mismo punto. ¿Cuál es el mismo punto? La iluminación o la felicidad del alma. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, soy cristiano, si soy ateo, si soy islámico, si soy judío, toda esa religión prácticamente va a llegar al mismo punto, ¿no? Y ellos obviamente no están enfocados dentro de los temas religiosos como tal, ¿no? Sin embargo, directamente destacan lo que es la presencia de la naturaleza, el respeto a la naturaleza y sobre todo a los fenómenos de la naturaleza como tal, ¿no? Uno de estos representantes podemos hablar del budismo que fue Buda. Buda prácticamente mencionaba, ¿no? De que si los seres humanos nos alejamos de los bienes materiales, encontraremos pues nuestra felicidad, ¿no? Y así son corrientes o posturas, en este caso, que establecen los valores de los seres humanos, ¿no? Y también nos hablan acerca de la reencarnación. ¿Qué será una reencarnación? Es de tu reencarnar en un cuerpo, o sea, tú moriste y tu alma reencarna en otro cuerpo. Ya, muy bien. ¿Será que existe la reencarnación? Sí puede ser, Listen, porque casi todos creo que tenemos nuestras vidas pasadas. Muy bien, excelente. En Mongolia existe un pueblito en el cual se dice que el rostro que nosotros tenemos el día de hoy es del rostro de la persona que más amamos en nuestra vida pasada.
¿Sí? Entonces, miren, son posturas, son opiniones que prácticamente influyen en la religión, ¿no? Ahora, pasamos directamente a los monumentos chinos que generalmente fueron de mayor aportación a nuestra sociedad, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita, el señor Jonathan Alexander, por favor. ¿Estamos ahí? Jonathan Alexander Mora. No, excelente, muy bien. Sin nota. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? El señor Michael Campo, por favor. ¿Estamos ahí? Presente, licenciado. Por favor, monumentos de los chinos. Los chinos llevaron a cada varias edificaciones importantes que se han mantenido hasta nuestros días. Entre estas edificaciones podemos mencionar las siguientes. La Gran Muralla China fue construida principalmente como una fortificación y luego se le dio la forma de muralla protectora para toda la región norte de frontera con Mongolia y Manchuria, para resistir los ataques de estos pueblos, ya que constantemente recibían ataques de los mongoles. Excelente, muy bien. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos detallar, ¿no?, que la construcción de la Gran Muralla China prácticamente fue el avance más desarrollado, en este caso, que los chinos nos dejaron, ¿no? Se calcula que aproximadamente tiene 7.000 kilómetros de largo, ¿no? Y pasa por varias provincias de China. E inclusive se menciona que desde el espacio se puede observar esta gran muralla, ¿no?, que fue construida prácticamente con la finalidad de mantener a los mongoles fuera de sus territorios, ¿no? Aquí tenemos otra obra de arquitectura, Sí, el pero dice que mausoleo hay de una, Qin Shi Huang. Sí, pero dice que dígame. hay una historia china que dice que el rey del emperador de la dinastía Qin dijo que conjuró o ya un dragón, algo así. Y eso dicen que el dragón le hizo, se durmió y eso dice que el dragón es la muralla china. Por eso dice que al final dicen que se ve la cabeza, algo así. Excelente, muy bien. Sí, es otra de las versiones que existen de la creación de esta gran muralla, ¿no? Y el día de hoy es un centro turístico bastante llamativo, ¿no? Otro aporte directamente fue el mausoleo. Por ejemplo, acá, este mausoleo de igual manera tiene sus representaciones, ¿no? Es la edificación del recinto del emperador Qin y obviamente la de su familia junto a 400 tumbas más, ¿no? También es conocido como el ejército de terracota. Miren, aquí directamente podemos observar, ¿no?, que están las personas directamente bien detalladas, bien representadas, inclusive como su ropa, podemos hablar su rostro, su cabello, inclusive podemos detallar la representación de ciertos animales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de animales tenemos aquí? Caballos, Ya, burros. muy bien. Excelente. Pero sobre todo, miren, el gran ejército que era. Tenemos directamente imágenes hasta acá. Aquí podemos ver inclusive, miren, en la parte de la imagen al fondo, también existen lo que es grandes ejércitos. Miren, entonces, el trabajo que tuvo que realizar directamente las personas que trabajaban en la arquitectura para poder crear estas obras de arte, ¿no? Otra edificación importante, las pagodas. Estos son edificios de varios pisos con techos superpuestos uno encima del otro. Prácticamente estas pagodas también fueron utilizadas por los hindúes, ¿no? Aquí tenemos lo que son pisos uno encima del otro, ¿no? Excelente. Ahora pasamos directamente a las aportaciones chinas, ¿no? Por ejemplo, los chinos nos dieron lo que es la brújula. La brújula, ¿para qué generalmente utilizamos? Perdernos para Para guiarnos, orientar, para guiarnos. para orientarnos y no perdernos. Excelente, muy bien, para guiarnos. Ahora, por ejemplo, si yo estoy perdido en un camino, por lo general, y quiero ubicarme, ¿qué utilizo? La brújula.
Ya, muy bien. En el caso de nosotros, en el celular, ¿cómo nos ubicamos en el celular? Con el GPS. Con el GPS, ¿no? Excelente. Pero dentro de sus inicios, muy bien, fue la brújula. El papel. ¿Para qué utilizamos el papel? Para escribir, para plasmar dibujos, para imprimir. Excelente, muy bien. El papel, el origen del papel se remonta directamente de la corteza morena que se le conoce, ¿no? Y luego del bambú, que eran plantas en donde prácticamente eran utilizadas para la escritura como tal, ¿no? El desarrollo de la imprenta, como ustedes saben, directamente con el aparecimiento del papel, también apareció lo que se conoce la tinta china y eventualmente eso permitió que con la creación de la imprenta, obviamente documentos pueden expandirse por todo el mundo, ¿no? De igual manera, pues aparecen lo que son monedas en papel, libros, naipes, calendarios, que esta cultura también nos dejó, ¿no? Y otro trabajo emblemático de los chinos fue el trabajo directamente en la porcelana como tal, ¿no? Y obviamente esta forma de trabajar directamente estos materiales fueron expuestos por todo el mundo y eventualmente pues al día de hoy nosotros en nuestros hogares siempre tenemos un trabajo de porcelana, ¿no? Por ejemplo, en nuestra casa, ¿qué tipo de trabajos de porcelana tenemos? De porcelana, las estatuillas, el jarrón. Puede ser la porcelana Las del piso. vajillas. Las vajillas, muy bien, excelente. ¿Qué más tenemos de porcelana en nuestras casas? Puede ser la Los porcelana. platos, las tazas. Las tazas, vasos. Los Muy adornos. bien, excelente. Tenemos pues una gran variedad, ¿no? Y al día de hoy pues las Los adornos aportaciones de también, China, los adornos también, licenciado. los adornos, excelente, muy bien, son bastante importantes en nuestra sociedad, ¿no? Otras aportaciones directas, hablamos de la seda, de los cometas, del ábaco en lo general, ¿no? Y la pólvora, que también fue una aportación directamente de los chinos como tal, ¿no? Y en fin, al día de hoy es considerado pues una de las culturas más grandes dentro de la antigüedad y la que más aportaciones nos dio en la actualidad, ¿sí? Bien, chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. No sé si les comentaron que la próxima semana no tenemos actividad. Sí, licenciado, nos dijeron. Comentaron y dicen que Ya. no tenemos actividades Excelente, ese día. muy bien. Entonces, chicos, de mi parte, pues, el día de mañana es el Día de las Madres. No solamente es el día de mañana, sino todos los días del año, ¿no? Así que de mi parte, feliz día a todas las madres del Juan Pablo II, a las que no son madres todavía y algún momento lo van a hacer. De igual manera, pues, feliz día, pasen bonito con su familia, con el tóxico, con el hogar, no pelearán, estarán bonitas y obviamente pues todos directamente pasemos un buen día, ¿no? Recordando directamente a nuestras madres, las tengamos presentes o las tengamos en el cielo, siempre es importante recordarlas todos los días, ¿no? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho. Finalizando la clase, les voy a dejar una actividad para que logren completarla hasta la próxima semana, ¿sí? Y hasta mañana, licenciado. Dios le pague. Gracias, licenciado. Chicos,